Buenos días, gente. Ya estamos aquí un día más en Casa de Acuarios 4K y volvemos a la guerra. Volvemos a hacerle frente a esas alguitas que nos crecen en los troncos, que nos crecen en las rocas, que nos crecen en todos los materiales sólidos de nuestros acuarios. No vamos a hacer un vídeo hoy de por qué me sale punto verde en las rocas, porque eso yo creo que hay ya bastante vídeo sobre eso, sino que vamos a hacer un vídeo de todos los métodos que a día de hoy existen y son los más utilizados para combatir a estas alguitas. Con elementos que tenemos por casa, un simple cepillo de dientes, podemos combatir esas algas, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a ver todos los peces más útiles. Vamos a ver hasta productos químicos que nos ayudan a combatir esas algas en los sólidos y sobre todo os voy a dar mi producto top, mi producto estrella para combatir a estas alguitas. Todo muy simple, todo muy barato, todo muy rápido y sobre todo para tener nuestros acuarios de cine. Vamos ya a ello. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, por esos animalitos vivos que podemos introducir en nuestros acuarios para la lucha con nuestras algas. Hoy vamos a ver los que son más útiles para luchar contra esas algas que se adhieren a esas superficies sólidas de nuestros acuarios, rocas, troncos, incluso sustrato. Esas algas que son tan difíciles de erradicar y que prácticamente nadie se libra de ellas. Todos hemos tenido, todos vamos a tener y todos tendremos en algún momento en nuestros acuarios. Es algo que aunque tengas el acuario perfecto de parámetros, antes o después algún puntito verde te acaba saliendo por esas rocas y eso cuesta mucho luego de eliminar. Pero bueno, pececitos invertebrados que nos ayudan contra estos contra estos visitantes de nuestros acuarios, podríamos decir, ¿no? El primero de ellos, obviamente, el Otocinclus affinis, el affinis o cualquier otro tipo de Otocinclus. Hay muchos tipos y muchas especies. De hecho, dejo por aquí una tarjetita de cuando estuvimos en peces, las variedades de Otocinclus que tienen, que son una maravilla. Ahí os lo dejo y si queréis comprar, pues ya aprovecháis la visita. En fin, Otocinclus affinis, archiconocido, le encantan este tipo de algas que crecen encima de los materiales sólidos de nuestros acuarios, así que con esto no os vais a arrepentir. Siguiente de estos animalitos que nos ayudan. Hombre, como no, vámonos a un crustáceo. Estos neritas, estos caracoles cebra que son una maravilla. Hay algunos neritinas, más bonitos que otros. Eso ya para gustos colores, podéis elegir el que queráis. Son muy útiles ya que tienen no voy a decir mandíbula, pero tienen no sé si una especie de, pues eso, de cobertura de creatina o algo así, bastante duro en esa mandíbula que tienen y son capaces de ir rascando las alguitas e ir eliminándolas de esos materiales sólidos. Son muy útiles como contrapega, ¿vale? La pega que tienen estos caracoles es simple y llanamente que te van poniendo, si te toca un caracol hembra, te van poniendo huevitos que son muy duros, blanquitos, y eso afea un poquito, ¿vale? Es un caracol bien y no tan bien. Eso ya depende de lo dedicados que seáis para la estética. A mí me gustan porque son muy útiles. Así que ya tenemos dos aquí. Vamos a por el tercero. El tercero, obviamente, el gobio arcoiris. Me encanta, es súper útil para estas funciones, muy parecido al Otocinclus y no vais a arrepentir. Un pez súper curioso, un pez súper bonito. Todos estos necesitan acuarios ya maduros, ¿vale? Quizás el caracolito, el neritina, o el caracol cebra, sea el que menos maduro necesita un acuario, pero aún así todos siempre los introduciremos con acuarios completamente ciclados y si podemos ya bastante maduro de 2-3 meses, ¿vale? Dicho esto, vamos a por el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El pleco de Borneo. Me encanta, me flipa y me alucina. Muy útil para eliminar este tipo de algas. Si metemos un grupito de 4 o 5 en acuarios de hasta 150 litros, 200 litros, van a ir genial. En acuarios de 60 litros podemos meter uno. Menos de esos litros yo no recomiendo meter un pleco. Y a estos sí que sí les gustan acuarios muy sanos, acuarios muy saludables, con buena filtración y sobre todo que el agua esté en condiciones. Dicho esto, este es uno de mis favoritos sin duda alguna, ese pleco Borneo. Más animalitos, ya nos iríamos a los Ancistrus y Spancistrus y los Plecostomus. Aquí ya para gustos colores, ¿vale? Si tenéis acuarios comunitarios y tal, estos os van a ayudar. Son unos limpiadores de cine para estos tipos de sólidos, sobre todo en troncos, les encanta, os los van a mantener perfectamente limpios. La pega, que te llegan a excavar cuevas, te llegan a mover todo el sustrato. Entonces, si tenéis acuarios de paisajismo, acuarios ya pues bien definidos, vais a saber que al final os van a acabar nivelando ese sustrato, van a excavar cuevas, os van a mezclar arenas con sustratos si los tenéis. Entonces, andaros con ojo. Muy útiles, pero tienen esa pega, ¿vale? Bueno, ya tenemos el falso Otocinclus, el chupaalgas chino que lo llaman,
que esos a mí no me acaban de convencer mucho, la verdad, se hacen grandecitos, no me gustan. Luego están los Crossochelus siamensis, los zorros voladores de toda la vida, que esos tampoco son muy efectivos contra esas algas. Luego tendríamos la locha panda, que me encanta, es un pez que me encanta, muy parecido a lo que viene siendo las funciones que cumple el gobio, pero no tan eficiente. Entonces, bueno, hay ya determinados animalitos que nos van a ayudar, las carinas japónicas no tanto. Entonces, yo creo que los más efectivos contra este tipo de algas son los que hemos enumerado al principio. ¿Tenéis más opciones? Obvio que sí, si nos ponéis aquí en los comentarios, las conoceremos todos y todas, ¿vale? Entonces, dicho esto, animalitos, más o menos esos son mis favoritos. Sin duda alguna, para mí, el más bonito, el más así peculiar, ese pleco de Borneo me encanta y me alucina, pero ojo, no es para todos los públicos, ¿vale? Es para acuarios muy maduros, para acuarios muy sanos, muy saludables. Si no tenéis acuarios muy estables, meter una eritina que os va a ayudar igual de bien, ¿vale? Dicho esto, tenemos lo vivo, vamos ya a lo mecánico, pero para ver lo mecánico nos vamos a poner manos a la obra para que veáis, ejemplo tras ejemplo, cómo son estos productos. ¡Vamos allá! Pero antes de ver lo mecánico, de ver estos cepillos, de ver de ver otros que tenemos por ahí preparados, vamos a hablar de un producto químico, ¿vale? De un químico que podemos aditar contra esas algas, que a mí personalmente yo no lo tengo aquí porque no me acaba de convencer por lo que voy a contar, ¿vale? No me acaba de convencer, ojo, es yo creo que una de las cosas más útiles y más efectivas contra estas algas. Al final un remedio químico que ataca directamente, que está formulado directamente contra esas algas, quizás sea lo mejor, lo más rápido, pero hay que aplicarlo de una determinada forma que a mí me tira un poco para atrás, ¿vale? Estamos hablando del ADA, ¿vale? De la marca Aquadesign a mano, una marca de la leche, archiconocida por todos. Estamos hablando del Phytongit Sol, ¿vale? Sol de sólido, no tiene más, o de solid, o como lo queráis decir, ¿vale? Este fitonicida, ¿vale? Ataca directamente a las algas, se aplica en una formulación, en una, pues eso, la forma que tiene es gel, ¿vale? Es un gel que se aplica sobre esas superficies, se expande un poquito con ayuda de un cepillito, de un pincelito, lo que sea, por esas zonas más sólidas y elimina, literalmente, o sea, arrasa a cualquier tipo de alga, planta o musgo. ¿Por qué digo esto? Porque hay que llevar mucho cuidado con la aplicación. Si nos cae encima una planta, si nos cae encima un musgo, adiós, ¿vale? Entonces solo hay que aplicar por los sólidos, por esas rocas, por esos troncos que tengan ese problemita de algas. Y luego, importante para la aplicación, para que sea lo más efectiva posible, hay que bajar el nivel del agua para que queden esas rocas, esos troncos en emergido, aplicar el producto y unos minutos después pues llenaríamos y ya está. Por eso a mí no me acaba de convencer mucho, hay que vaciar mucho los acuarios en ocasiones para aplicar este producto, pero sin duda alguna, uno de los más efectivos. Ponedme a vosotros en los comentarios si lo habéis probado, ¿qué os parece? A mí me gusta, es lo más efectivo, pero ya sabéis que a mí los químicos, cuanto menos químico lleve un agua, casi que mejor. Así que, ahora sí que sí, vamos a ver estos elementos de precisión mecánica para eliminar estas algas. ¡Vamos allá! Bueno, cartas de presentación de estos productos. El primero de ellos, un poquito de perlón, ¿vale? Como veis, este está bastante usado precisamente. Yo este lo utilizo mucho para limpiar los cristales de los acuarios. Evitamos que se rayen y retira bastante bien esas alguitas semanales que nos van saliendo. Poquito de perlón, lo más barato que hay. La aplicación es muy simple, simplemente por las zonas más afectadas, pues iríamos dando por todas esas zonas y ya veis, es bastante efectivo, sobre todo eso, con algas que nos salen semanalmente en los cristales, pero en alguitas que están muy incrustadas en las rocas, este perlón deja de tener un poquito de sentido porque cuesta mucho eliminar esas algas. Así que, primero de estos productos, no es mi favorito, lógicamente, pero es muy cómodo y muy preciso cuando lo aplicamos con la mano, lógicamente. Segundo de estos elementos, un cepillito de diente de la marca que queráis, ¿vale? Como veis, este tiene bastante solera ya de todos los usos que le he metido en los acuarios. Las cerdas que sean lo más duras posible, ¿vale? Que tenga la máxima dureza posible, esto cuando podéis ir a comprar uno y os fijáis que ponga duro y ya está. Con esto nos vamos a ayudar bastante bien para eliminar esas alguitas de los troncos y rocas, pero no vamos a encontrar uno muy duro para limpiarlos. Las pegas de estos cepillitos, que como tienen las hebras tan blanditas, hay que apretar mucho y en ocasiones, si es una roca, podemos llegar a mover la roca, a desplazarla y nos cargaríamos nuestra composición, entonces, o el tronco. Entonces, bueno, está bien, pero sin duda alguna tampoco es uno de mis favoritos. Pero ojo, muy útil y sobre todo barato y accesible para todos los públicos.
Hace pocas semanas os dimos a conocer este scraper, este brush, o no sé cómo lo llaman, vamos, este cepillito, ¿vale? De la marca, este es AquaPro, os dejo el enlace para comprarlo aquí en la descripción, que este sí que lo compré. Las cerdas son muy duras, bastante más duras que en un cepillo de dientes, y con esto sí que llegamos a abrasar, bueno, a abrasar, sí que llegamos a rascar perfectamente bien todas las superficies de nuestras rocas. Es muy útil, es muy duro, ¿vale? Es muy resistente, pero tiene una pega, ¿vale? Las cerdas no son de metal, por cierto, pero tiene una pega. Y es que mirar la poca, la poca superficie que es capaz de abarcar con cada pasada. Este es más útil que el cepillo de dientes porque no requiere hacer tanta presión y por lo tanto no corremos ese riesgo de mover tanto las rocas, pero abarca tan poca superficie que si el acuario es muy grande podríamos estar perfectamente ahí rascando rocas un día entero, ¿vale? Entonces, bueno, muy útil, muy duro, muy resistente, pero bueno, es para acuarios pequeñitos, acuarios donde tengamos problemas muy puntuales y nos va a ayudar sobre todo a recovecos y cositas así. También nos viene bien para quitarle sólidos, o sea, restos de cortecitas a los troncos y tal que se están curando dentro de un acuario, nos viene también muy bien. Vale, producto más o menos útil, me gusta, no me encanta y ahora sí que sí, el más cómodo de todos y que yo creo que no es el más barato, pero al que todos antes o después vamos a tener acceso y es esto que tenemos aquí. Este no es un truco, obviamente, que yo solo conozca, no es el primer acuario que habla de esto, pero aquí lo estamos viendo. Un cepillito de dientes, ¿vale? Yo aprovechando estas navidades que me han regalado otro cepillo nuevo, pues este lo he jubilado, lo he limpiado bien, el cabezal es nuevo, se lo he comprado nuevo, para que no tenga restos de pasta de diente ni demás. Entonces, pues aprovechando que ya tengo uno nuevo, pues este viejo, en vez de tirarlo, pues le damos una nueva vida y nos va a servir perfectamente bien para limpiar estos sólidos. Pero esto hay que probarlo en el acuario. Así que vamos al acuario y probamos estos para que os deis cuenta de cuál es el más efectivo o el menos efectivo en aplicaciones de más o menos unos 10 segundos, ¿vale? Bueno, 10, 20 segundos. A ver cuál es capaz de retirar más suciedad más rápido. Venga, vamos allá. Mirad, tenemos aquí pues un ejemplo de una roquita bastante llena de alguitas. Vamos a probar con este cepillito, ¿vale? Como veis, poco a poco va limpiando, pero hay que hacer mucha presión. De hecho, veis que al final las cerdas del cepillo se van incluso abriendo, entonces bueno, limpiamos, sí, pero le cuesta, ¿vale? Hay que hacer muchas pasadas, hay que hacer mucha presión y eso pues al final nos puede llegar a ocasionar que movamos la roca o movamos el tronco en cuestión, ¿vale? Cepillo es útil, pero bastante lento, muchas pasadas y las cerdas, aunque sean las más duras, pueden ser incluso muy blanditas para este caso. Así que mirad cómo lo hemos dejado. No es lo más efectivo, desde luego, este cepillo. Ahora vamos a probar con el brush, ¿vale? Con este rascador, que esto ya lo estuvimos viendo hace unos vídeos. Y como veis, mucho más rápido, las cerdas son más duras y es capaz de limpiar las superficies de una forma rapidita, ¿vale? La verdad es que, oye, este cepillo ni tan mal, ¿eh? De hecho, cuidado, que puede ser nuestro favorito en el día de hoy. Yo, por comodidad, me decantaba más por el cepillo eléctrico, pero es que mirar la velocidad a la que limpia estas alguitas, ¿vale? Es una máquina, estos cepillitos. Hay de distintas marcas, ¿vale? Desde Hada, pasando por marcas como Chihiros, hay bastantes. Entonces, bueno, ya la que más se ajusta a vuestro presupuesto. Ir a por una que sea duradera, ¿vale? No vayáis a por lo más barato. Esto, lo más barato, de hecho, son creo que unos 12 euros este cepillito, y ni tan mal. Bueno, como veis, es efectivo, arranca bien las estas, pero ya os digo, se me cansa la mano por la presión que hay que hacer y sobre todo porque es tan pequeñito y la superficie es tan grande que al final cuesta un poquito, ¿vale? Eliminar estas algas. Vamos a probar con el eléctrico. ¿Será útil o no será tan útil como este rascador? Bueno, vamos a probar con el eléctrico aquí en esta otra piedra y vamos a ver qué tal. Vale, empezamos la aplicación. Bueno, como veis va despegando suciedad porque va despegando, pero obviamente es mucho más cómodo que un cepillo manual, todas las pasadas que hace,
no tienes que hacer tanta ni aplicar tanta presión, pero no deja de ser muy lento, ¿eh? En comparación con el Brush, con ese cepillo de cerdas duras específico para acuarios, la verdad es que en comparación con él, en sólidos como rocas, deja mucho que desear, ¿eh? Tendríamos que estar insistiendo mucho rato sobre una misma superficie, sobre todo con algas tan asentadas como esta, ¿vale? Yo os estoy explicando uno de los peores casos de algas ya de meses aquí incrustadas en rocas. Bueno, al final, si vamos insistiendo, lógicamente va saliendo, pero si lo comparamos con el cepillito más duro, va a tardar, ya veréis. Mirad lo que tarda este cepillo, ¿eh? Como veis, pilla la zona y en la mitad de tiempo sí que es verdad que tienes que trabajar el doble. Tienes que aplicar tú la fuerza, tienes que estar moviendo la mano, pero bueno, como veis, en nada de tiempo la limpieza es mucho más efectiva con esta, así que bastante desilusionado con ese cepillo eléctrico. Ha caído un mito. Señores de las marcas de acuarios, por favor, saquen cabezales para cepillos eléctricos con cerdas como estas y ya con eso triunfamos como la Coca-Cola. De hecho, voy a investigar a ver si encuentro cerdas tan duras como estas, incluso metálicas. Vale, seguimos. Si probamos en troncos, vamos a ver a este tronquito, por ejemplo. En troncos igual, pero al hacer tanta presión, este no me acaba de convencer tanto. Vamos a probar con el cepillo eléctrico en troncos. Con el cepillo eléctrico lo bueno que tiene es que nos permite no aplicar tanta presión y efectivamente en troncos sí que veo que es útil este cepillito, porque no tienes que aplicar tanta presión y el tronco, como es una superficie más blandita, la verdad es que la limpieza es más fácil. Así que nada, muy contento. A ver, para gustos colores, ¿no? Pero para troncos sí que es verdad que quizás, mirad, por esta zona, por ejemplo, para troncos quizás lo más efectivo sea un cepillito de estos. Ojo, esto no lo he hecho nunca, entonces estamos hablando de un acuario que lleva 8 meses instalado. Si esto lo hacemos semanalmente, en 5 minutos limpiamos los tronquitos con un cepillito eléctrico y los mantenemos siempre perfectos y súper sanos. Así que ya sabéis, para troncos yo creo que esto es perfecto y súper cómodo. Ojo, la mano también se cansa porque hay que estar pues ejerciendo un poquito, un mínimo de presión, ¿vale? Pero muy cómodo y muy contento, la verdad, con este resultado. Bueno, pues ya lo habéis visto. Mis dos favoritos mecánicos, insisto, los tengo aquí. Por un lado este es una maravilla para quitar esas algas más incrustadas de las superficies. Tardas un poquito más, pero muy cómodo. Son un poquito costosos para en realidad lo que son, pero bueno, son bastante útiles. No nos cuesta invertir en esto una vez al... no sé cuánto durará. Ya lo veremos, ya os iré contando, pero probablemente un año o más os aguante, depende ya de lo que limpiéis. Esto para los troncos yo creo que es lo mejor porque te permite limpiar sin hacer tanta presión y sin mover esos troncos, que al final son superficies que si no están bien pegados o bien asentados se pueden mover con facilidad. Entonces para limpiar estas ramitas un cepillo eléctrico os va de cine, apágate sésamo. Y en productos químicos, pues lógicamente yo creo que el único que hay así, si no me equivoco, es ese Cytongit Sol. Y obviamente en animalitos, entre los neritina y los plecos de Borneo, mis favoritos sin duda alguna, aunque los Otocinclus, es que al final en realidad todos los animalitos que nos ayuden a esas tareas son perfectos, perfectamente útiles y muy bonitos. Así que ponedme aquí en los comentarios cuál es el vuestro y nos vemos en un nuevo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.